lo primero que vamos a hacer es presentar la agenda del webinar. En primer lugar, vamos a mostrar los beneficios de la digitalización, ¿sí? Punto 2, vamos a ver integración con sistemas satelitales. Esto es muy importante porque si nosotros logramos vincular nuestro sistema de gestión de flotas al satelital, vamos a tener ese dato tan preciado que pueden ser los kilómetros o las horas trabajadas y nos va a permitir llevar el kilometraje actualizado de los consumos de combustible, los mantenimientos, los neumáticos, ¿sí? Entonces es muy importante este punto. Gestión en Excel versus setup flotas, o sea, cómo lo que hacemos en realidad es tratar de automatizar esas planillas. Soluciones móviles, eso es importante porque podemos hacer que, por ejemplo, si un conductor tiene alguna avería o algún problema en la calle, lejos de donde está el almacén, puede desde una aplicación celular ingresar esa novedad, ingresar ese mantenimiento correctivo y eso automáticamente notifica al jefe del taller para saber qué prioridad necesita darle, para saber qué repuestos. Incluso la misma aplicación permite mandar fotos para que de alguna manera se pueda constatar la dimensión de la avería, ¿sí? Vamos a ver estos dos puntos, que es en qué nivel está tu empresa hoy, ¿sí? Y sobre todo, en qué nivel de digitalización. Vamos a ver diferentes niveles de digitalización y en función de eso le vamos a proponer un paso a paso para que puedan llevar la empresa al siguiente nivel. Y por último, vamos a tener un tablero de control, ¿sí? Un tablero de control donde ustedes vamos a poder analizar costos, mantenimientos y demás. Arrancando ya, entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios de digitalizar una empresa? En realidad, la idea, lo que hacemos acá desde Setup es tratar de automatizar procesos. Es reemplazar todas esas planillas Excel o tareas manuales por tecnología. Esto lo que hace es, tal cual dice la placa, es facilitar el control cruzado de información, porque generalmente yo tengo datos repetitivos que ingreso en una planilla y en otra, y después tengo que hacer un control cruzado para saber si de alguna manera la información es consistente, ¿sí? Digitalizar nos genera información gerencial automática, porque si nosotros conectamos a esa base de datos una herramienta de inteligencia de negocios, como vamos a ver al final, vamos a ver que todo el cálculo de KPI se hace de manera automática, ¿sí? Y fundamentalmente profesionaliza los recursos de nuestra empresa. Es decir, permite a la empresa crecer y expandirse sin necesidad de incrementar su estructura. Lo primero que vamos a hablar es la parte de integración de la parte de kilometraje con el sistema satelital. Esto es importante porque nosotros tenemos que llevar exactitud en ese dato que es el kilometraje. ¿Por qué? Porque con el kilometraje de la unidad yo puedo calcular el mantenimiento preventivo, el control de kilómetros, si yo tomo el tanque lleno, es lo que me va a dar qué cantidad de, si el promedio de consumo está bien, ¿sí? Me sirve para el control del combustible. Control de los neumáticos, yo voy a saber si un neumático, cuándo lo tengo que recapar, cuándo lo tengo que rotar en base al control de combustible. Costeo y evaluación de las operaciones. Entonces, lo ideal es que el sistema de gestión de flotas esté integrado al control satelital porque tiene todos estos beneficios. Si alguno quiere saber cómo se integra el satelital o qué tipo de satelitales nosotros ya tenemos mapeado e integrado, bueno, puede hacer alguna consulta o lo puede generar a través de puede generar alguna reunión breve para ver cómo disparar este concepto en particular. Vamos a ver las 7 claves que deberíamos dominar para tener una gestión de flotas exitosa. Y es justamente lo que describimos como funcionalidad de nuestro sistema Setup Flotas. En primer lugar, poder gestionar correctamente mantenimiento correctivo y preventivo. Número 2, muy importante, control del combustible, ¿sí? Número 3, poder tener una buena gestión de costos y sobre todo un historial de reparación. Así como tenemos un historial clínico cuando vamos al médico y es lo que él va llevando, nosotros deberíamos tener un historial, una especie de historia clínica de nuestros vehículos, con qué reparaciones se hicieron, qué piezas se reemplazaron, ¿sí? Control y seguimiento de las cubiertas, hay bastante gente de Chile, no sé, creo que le llaman neumáticos allí. Gestión del taller, ¿qué pasa cuando yo tengo una empresa chica con un par de mecánicos, digamos que hasta el punto 4 estaría bastante bien. Si yo tengo ya una empresa más grande y yo tengo 15 o 20 mecánicos trabajando, bueno, ahí obviamente que el control ya debería ser mucho más efectivo, ¿sí?
cómo controlar el almacén de repuestos y por último, cómo crear un tablero de control. En este caso le vamos a mostrar la parte de, le voy a mostrar en el sistema Setup Flotas lo que sería una especie de ABC de lo que deberían controlar al principio, ¿sí? O sea, si yo tengo una gestión basada en planillas o muchas veces tengo un sistema que no me da las prestaciones que yo acá les acabo de mencionar, ¿cuál sería el primer escalón que deberíamos enfrentar? Entonces, en ese caso, lo primero que vamos a hacer es ingresar el operador y clave. Esto me sirve para poder identificarme dentro del sistema y hacer las tareas que yo pueda hacer de acuerdo a mi perfil. Esto es todo el sistema, ¿sí? Esto es un sistema de transporte, como les mencionaba antes, este es un sistema de transporte de cargas punto a punto. Este es un sistema para logística de última milla. Este es el sistema que vamos a ver, vamos a repasar un poco en el webinar de hoy, que es el sistema de gestión de flotas. Tenemos un sistema de gestión de almacenes, ¿sí? Es bastante amplio y el sistema es uno solo. Aunque vendamos módulos por separado, el sistema funciona perfectamente integrado. Lo primero que lo vamos a invitar a hacer es a registrar lo que llamamos archivos maestros. Por ejemplo, archivo de equipos o vehículos. Si yo tengo un vehículo, por ejemplo, debería registrar, en este caso, la patente o placa, se le dice en otros lugares de Latinoamérica. Esto es un poco tener una idea de cuál sería como la ficha técnica que yo tengo que llevar de cada una de mis unidades. Entonces tengo que llevar la patente, tengo que llevar también qué tipo de equipo es, si es un tractor, si es un semi, si es un furgón, si es un mosquito, se le llama, por lo menos acá en Argentina, a los vehículos que llevan autos. Y acá tengo, puedo tener todo como una ficha técnica con modelo, chasis, o sea, si yo tengo algún inconveniente no tengo que estar corriendo por los papeles, sino que tengo todos estos datos que son de suma importancia en el sistema. Tenemos que tener el kilometraje, en este caso, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de asociarle un plan de mantenimiento, en este caso le pusimos el de Scania 440, y el centro, le podemos poner además un centro de costo. Muchas veces yo tengo empresas de transporte o una flota de vehículos de una empresa donde yo quiero saber qué cantidad de gasto tuvo el área comercial, el área de IT. Bueno, lo puedo ver reflejado en las diferentes unidades de negocio. Y otro tema también es muy crítico, el tema de los vencimientos de documentación. Esto es importante porque me permite controlar cuáles son los vencimientos tanto de los conductores como de los equipos. Entonces, esto sería un poco la ficha técnica que nosotros tenemos que tener. Y otro tema importante, que me estaba olvidando, el tema de los neumáticos, las cubiertas. Yo puedo definir de cada vehículo, como ven acá, cuál es el formato de eje. Y esto me va a permitir después llevar un control muy específico de los neumáticos, que es un punto que vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, una vez que tengo registrados los equipos, la idea básica sería que yo pueda llevar un control del combustible. Entonces, cada vez que yo registre combustible, en este caso, el sistema me va a llevar, yo voy a registrar un consumo, y esta sería la manera más eficaz de registrar un consumo de combustible y de llevar el kilometraje actualizado. Yo lo puedo proveer combustible desde una cisterna propia, desde un tanque propio o desde un proveedor. Y cuando yo aquí me dice, bueno, este vehículo tiene la última vez, la última actualización, este kilometraje, ¿sí? Entonces, digo, si arrancó con 549.000, termina con 555.000, ¿sí? Recorrió 6.000 kilómetros en ese caso, bueno, pues un poco exagerado. ¿De qué proveedor le di? ¿Qué cantidad de litros le di? Y esto lo que me va a generar es un registro de un consumo de combustible, pero además me va a actualizar el consumo de la cantidad de kilómetros que tiene este vehículo. Entonces, yo con esta simple acción, yo puedo sacar un reporte de cuál fue el gasto de combustible, cuál fue el consumo promedio, una serie de información que me sirve para saber si ese equipo está gastando o no combustible correctamente. La otra variable que debería tener en cuenta es el mantenimiento. Yo puedo generar un plan de mantenimiento, ¿sí? Por ejemplo, el que estábamos viendo antes, que era para el de Scania 440. Entonces, ¿cómo genero un plan de mantenimiento? Con esta pantalla yo puedo generar un plan de mantenimiento de cualquier tipo de vehículo, de un auto, de un tractor,
de un camión, de un semi, de lo que sea, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Con estas tres variables: acción, insumo y duración. Yo acá puse, por ejemplo, que debería cambiar el aceite cada 20.000 kilómetros, ¿sí? Debería cambiar el filtro de aceite cada 20.000. Agregar líquido de freno cada 10.000. Y yo acá puedo poner controlar, o sea, rotar las cubiertas cada 10.000. Cambiar correa cada 60.000 kilómetros. Cada uno se puede armar su plan de mantenimiento personalizado. Que cuando yo a través del ingreso de registro de combustible actualice el kilometraje, lo que a mí me va a dar acá es un control del mantenimiento preventivo. Yo voy a poder saber exactamente cuáles son los correctivos que yo tengo que realizar. Entonces, por este lado, lo que estamos haciendo aquí es generar el mantenimiento preventivo. Y también podemos registrar el correctivo. El correctivo lo podemos registrar desde aquí mismo, desde esta funcionalidad de escritorio, o lo podemos hacer a través de una aplicación. Entonces, de esta manera yo tengo como una especie de Y donde todo confluye a este control de mantenimiento pendiente. ¿Cómo yo controlo el mantenimiento pendiente? Por un lado, las acciones que se disparan, ¿sí? A través del kilometraje, y las acciones que el chofer detecta, ¿sí? Como novedades o roturas. Todo eso confluye en esta pantalla, ¿sí? Donde si yo le doy a actualizar, yo acá voy a poder estar viendo. Acá voy a tener las patentes de los vehículos que tengo que realizar mantenimiento. Aquí arriba voy a tener el mantenimiento preventivo a realizar. Fíjense que acá tenemos un vehículo Scania con 561.000 kilómetros, ¿sí? Y tenemos como mantenimiento preventivo, tenemos que agregar líquido de frenos cada 10.000 kilómetros. Entonces, el último servicio fue a los 544.500, o sea que ese service que yo tendría que haber hecho a los 10.000 kilómetros ya lo estiré a 16.500. Y esta columna exceso es la que me dice cómo yo estoy trabajando con qué frecuencia, con qué performance estoy trabajando en mantenimiento. Hace 6.500 kilómetros que tenía que haber cambiado el aceite, el agregado líquido de freno, y no lo hice, ¿sí? Y aquí abajo tenemos el mantenimiento correctivo. Estas son las novedades, ¿sí? Que también podemos catalogar a modo de semáforo. No es lo mismo que él haya rayado un guardabarro, que tenga un problema, por ejemplo, de pérdida de aceite. Entonces, esta es una foto de lo que yo puedo hacer para el equipo 1. Y así yo me voy moviendo por cada uno de los equipos o puedo sacar un listado, ¿sí? Cuando yo de alguna manera entiendo qué es lo que hay que hacerle a cada uno de los vehículos, entonces lo que hago acá es entrar a donde dice ingreso de una reparación o un gasto, y acá lo que voy a hacer es poner la fecha, el equipo, ¿sí? Me trae el kilometraje, y acá, por ejemplo, le puedo poner cambio de aceite. Entonces acá le pongo, no voy a ingresar muchos datos para no hacerlo muy tedioso, ¿sí? Y acá yo puedo poner básicamente la acción 1, que es cambiar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a cambiar? El aceite, ¿sí? Entonces incluso puedo tener diferentes rubros. Acá le voy a poner qué cantidad. Imagínense que sean 10 litros a, no sé, vamos a poner la precio de Argentina, 1.500 pesos, ¿sí? Y así yo puedo cargar todas las acciones que hice en este cambio. Entonces acá voy a poner cambiar el aceite, cambiar el filtro, bueno, todo lo que hice. Incluso puedo saber en qué momento entró al taller y en qué momento salió. Esto me va a dar un reporte de las paradas que tuve. Si esto lo hice en un externo, en qué taller externo lo reparé, porque si esto después se rompe, bueno, justamente yo voy a tener identificado perfectamente dónde se hizo, ¿sí? Entonces, bueno, yo con esto confirmo el gasto y, bueno, el sistema me va a dar un reporte de la reparación que hice. Fíjense que con estas 3 o 4 cosas, tranquilamente, yo ya puedo tener controlada básicamente mi flota. Porque tengo un registro de los vehículos, ¿sí? Yo voy a tener un registro de los vehículos, voy a tener con qué plan de mantenimiento lo controlo, ¿sí? Voy a tener un registro del mantenimiento pendiente, preventivo y correctivo, y un registro de los gastos.
Lo más importante de esto es que yo puedo tener un control de mis costos. Si yo ahora quiero tener una consulta de mantenimiento, quiero tener una consulta de gastos, yo digo, bueno, ¿cuál fue, por ejemplo, mi gasto en 2022? Entonces acá voy a poner 01, 01, 2022 a la fecha de hoy. ¿Sí? Puedo saber el gasto total o el gasto de un equipo. Entonces, cuando yo le doy a actualizar, acá me va a traer todos los gastos, me encuentra 5 equipos. Fíjense que yo acá tengo un gasto de 287.231 en 5 equipos. Y acá me trae el gasto en cada uno de los equipos. Obviamente que vemos que el gasto mayor está en este. ¿Sí? Yo esto incluso hasta lo puedo exportar a Excel. ¿Sí? Y si yo quiero saber, bueno, ¿por qué este equipo tuvo más gastos que el resto? Entonces entro directamente en ese equipo y me va a traer todos los gastos que tuvo cada uno de... Este es el equipo en cuestión. ¿Sí? Y yo voy a tener de cada uno de los gastos, voy a tener fecha, kilometraje, concepto y detalle. Fíjense que este gasto a los 561.000 kilómetros es el que acabo de registrar recién con ustedes, 1 de junio, cuando el equipo tenía 561.000, le hicimos un cambio de aceite que costó 15.000 pesos porque le echamos 10 litros de aceite a 1.500 pesos cada uno. ¿Sí? Ahora, si alguno quiere ver en este porcentaje, yo acá estoy viendo el gasto del vehículo, el gasto total y el porcentaje. Si yo quiero ver en qué se gastó, en vez de ver la información por equipo, la veo por insumo. Entonces acá ya en vez de ver los equipos veo aceite, amortiguadores, ¿sí? Entonces, bueno, tengo manera de agregar y desagregar esta información. Este sería como el primer bloque donde vemos la parte de mantenimiento. ¿Hay alguna pregunta? Y veo que si se puede configurar por horas. Sí, se puede configurar por horas y también se puede configurar por fechas, ¿sí? Incluso esto lo podemos hacer insumo por insumo, porque, por ejemplo, el aceite vos lo podés calcular por cantidad de kilómetros o horas, en el caso de que vos manejes maquinaria, pero, por ejemplo, las baterías yo las puedo manejar por tiempo. Entonces, te muestro acá, cada uno de... Voy a responderle la pregunta. ¿A quién está preguntando? A Rodrigo. Bueno, desde ya, Rodrigo, muchas gracias por preguntar. Te comentaba que cada uno de estos ítems, ¿sí? Yo puedo llevar el mantenimiento, lo puedo llevar, fíjate, por kilómetros u horas, incluso por cantidad de días, ¿está? Incluso puedo llevar hasta el tema de las garantías, por ejemplo, 100.000 kilómetros o un año, lo primero que ocurra, también tengo esa opción, ¿está? Así que bueno, es bastante amplio en ese aspecto. Lo que te quería decir respecto a tu pregunta era que yo incluso puedo configurar que este ítem, aceite, se lleve por kilómetros y un ítem que sea batería se lleve por cantidad de días, ¿sí? O yo puedo tener equipos que llevo por kilómetros, ¿sí? Por ejemplo, un camión o una maquinaria que llevo por horas. Todo eso es factible llevarlo en el sistema. Bien, continúo entonces con la exposición. Lo que viene acá después es la parte de neumáticos, ¿sí? En la parte de neumáticos, bueno, ¿cómo hacemos para llevar una buena gestión de neumáticos? En este caso, lo que hacemos es tener un procedimiento ordenado. Desde que yo compro un neumático, hago todos los movimientos necesarios hasta la baja o fin de la vida útil. Entonces, si yo hago, por ejemplo, todo arranca en la compra de una cubierta. El día de hoy, yo a determinado proveedor, con determinado comprobante, que sea una factura, voy a comprar cubiertas y yo voy a especificar exactamente cuáles son las cubiertas que compré. Por ejemplo, una Michelin, tipo de cubierta radial de acero, 1000x20, con qué dibujo y en qué depósito la estoy ingresando. Qué cantidad de cubiertas compré y acá le voy a poner el precio. Imagino que debe estar en Argentina alrededor de 500.000 pesos. ¿Sí? Si alguno tiene un dato más preciso, me lo pone en el chat. Yo acá le doy siguiente y lo que hago es, bueno, me va a generar dos códigos. Este código yo se lo debería grabar a la cubierta para poder identificarla. Y si yo le voy a poner a la 205, webinar flota, para que la podamos trazar después por el resto. Confirmo y esto me va a imprimir un comprobante para que la persona que está en el pañol me firme que está recibiendo estas cubiertas, ¿sí?
Y después todos los movimientos los voy a hacer con yo voy a tener acá un listado de los equipos que tienen cubiertas, acá el formato de eje que tiene este equipo, acá voy a tener las cubiertas que tengo o neumáticos que tengo en mi depósito, incluso puedo tener las cubiertas de los que tenga en la parte de reencauche, ¿sí? Entonces, si yo quiero poner esta cubierta acá, lo que yo hago acá es agarrarla con el mouse, ¿sí? Se ve que la estoy agarrando con el mouse, la arrastro y la voy a montar. Bueno, y acá me va a tomar la fecha de montaje en el equipo en 25.000 kilómetros. Cuando yo saque la cubierta, ¿sí? Me va a tomar, o rote la cubierta, ahí me va a tomar el kilometraje que rodó entre un eje y otro. Yo podría agarrar esta cubierta y rotarla con esta que está acá. Entonces me va a decir que en este mismo kilometraje yo la monté y la roté. Con esta facilidad yo puedo llevar todos los movimientos de cubierta y el sistema me va a llevar un historial de todos los movimientos que hice. Voy a poder sacar el costo por kilómetro. ¿Cuál de las marcas me rinde más? Bueno, hay un montón de opciones. Si quieren, eso ya les digo. Nosotros acá lo que damos son como opciones generales. Si ustedes quieren ver algo puntualizado, lo ven en una reunión, ¿sí? Y después para la parte de taller. Acá en general lo que hacemos es presentar el caso de la gente de ingeniería CIMA. O sea, nosotros lo que vemos hasta acá es cómo llevar una gestión de flotas de una empresa pequeña. Ahora, ¿qué pasa si somos ingeniería CIMA, que es una empresa que, por ejemplo, tiene más de 600 vehículos, tiene un taller propio con más de 30 mecánicos, tiene talleres por separados, ¿sí? Entonces, eso es una empresa que se dedica a la parte de energía y hacen servicios petroleros y de gas. Entonces, el objetivo que teníamos acá era, ellos tenían infinidad de planillas, son clientes nuestros ya hace más de 15 años, y arrancaron con un formato tratando de informatizar todos los procesos del sistema. Ellos tenían un sistema muy obsoleto y planilla que se complementaban, y lo que hicimos fue reemplazar ese sistema obsoleto y las planillas por un único software en la nube que generaba todo ese tipo de documentación, ¿sí? Y acá, entonces, lo que hicimos fue justamente una gestión del taller. O sea, la idea era, cuando yo tenga probablemente 600 vehículos, esa lista que yo veía con pequeña cantidad de trabajo a realizar, es una lista que se hace bastante inmanejable. Entonces, lo que hacíamos ahí es generar órdenes de trabajo. En una orden de trabajo que se asignaba a un mecánico o a un taller, y ahí teníamos una descripción exacta de todo lo que había que hacerle, qué repuesto había que cambiarle, en qué tiempos hay que hacer eso. Entonces, si nosotros tenemos un taller y tenemos que hacer un control de la gestión de ese taller con los mecánicos, tenemos que implementar seguramente una generación de órdenes de trabajo donde sepamos qué es lo que está haciendo cada uno a cada momento, ¿sí? Y cuál es la productividad que yo estoy teniendo. Datos también que se complementan con esto. Generalmente, si yo tengo un taller con este tipo de características, también voy a tener un almacén de repuestos importante. Eso sería muy importante que lo gestionemos por sistema. Y bueno, esto es un poco la manera en que gestionar grandes flotas. Lo que estamos viendo acá es la aplicación que nosotros utilizamos para mantenimiento correctivo, ¿sí? En este caso, lo que me permite es registrar alertas en tiempo real. Yo acá voy a poner, por ejemplo, un chofer abre la aplicación, automáticamente se va a completar este dato de fecha y hora y chofer. Acá ingresa un dato, por ejemplo, no sé, pérdida de aceite, levanta temperatura, choque en un guardabarro. Bueno, acá pone a qué rubro pertenece, ¿sí? Esto para direccionarlo dentro del sistema. Esto pertenece al rubro de electricidad. Detalle, bueno, rotura del levantavidrio del lado derecho de la cabina. ¿Qué prioridad tiene y cuándo debería estar solucionado? Esta información que el chofer carga en la aplicación, automáticamente, en primer lugar, deja un registro, ¿sí? Como muchas veces sucede que el chofer avisa o el chofer dice que avisó y no queda un registro de eso, y después esa avería no se repara y se transforma en un problema más grave. Acá queda exactamente registrado quién reportó, a qué hora reportó, ¿sí? Y esta información ya la tiene automáticamente el jefe de taller. Esto lo que ayuda es a tener información en tiempo real, a poder sacar una foto con la aplicación para que el jefe de taller ya vaya teniendo noción de qué es lo que hay que reparar y esa foto quede registrada
y no queda en un grupo de WhatsApp perdido por alguna cuestión. Y lo que les proponemos acá es llevar, bueno, dicho esto, lo que les proponemos acá es mostrarles cuál es el nivel actual, o tratar de proponerles cuál es el nivel actual de las empresas. Entonces, le vamos a mostrar este nivel de digitalización, le vamos a mostrar cómo trabajamos en Setup y dejamos para el final un tablero de control que tenemos armado. Entonces, nosotros como nivel de digitalización proponemos. El nivel más básico es cuando tengo una gestión basada solamente en tareas manuales y planillas Excel, ¿sí? El nivel número 3 es cuando ya existe algún desarrollo básico, tengo algún programita, algo para llevar el combustible o algo para llevar las reparaciones, pero tengo una gran cantidad de planillas Excel. El combustible lo llevo por otro lado, los neumáticos los llevo por otro lado. Nivel 2 es cuando yo ya tengo una herramienta que cubre el 80% de mis tareas, pero queda por fuera en generar el cálculo de KPI, ¿sí? Y otras tareas manuales que se llevan en Excel. Y el nivel 1, el nivel deseado, sería cuando yo tengo todas las tareas integradas 100% en una herramienta en la nube, tengo integración satelital, con lo cual los kilómetros yo sé que son exactos, ¿sí? Tengo aplicaciones, tengo un tablero de control. Entonces ahora les voy a aprovechar para tomar agua. Les voy a pedir que pongan en el chat cuál es el nivel de digitalización que considera que tiene la empresa de ustedes. Repito, les pido que pongan en el chat cuál es el nivel de digitalización que consideran que están en la empresa que ustedes están trabajando. Les dejo un minutito y de paso aprovecho para tomar agua. Bien, les cuento entonces que en Setup lo que hacemos es, en caso de que a ustedes les interese, lo que hacemos es evaluación, ¿sí?, de la empresa. O sea, lo primero que tenemos que ver es si la empresa está preparada para subir a un siguiente nivel, un relevamiento de la situación actual, ¿sí?, y consensuar un primer objetivo. Lo otro que hacemos es definir qué tecnología. Bueno, ahí está Rodrigo. Gracias, Rodrigo, por responder. Nivel 3, bueno, ahí tenés bastante para trabajar entonces. Acá lo que te estaba proponiendo era una especie de plan de trabajo, es decir, cuál sería, cómo haces para poder subir de nivel, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que haríamos es, primero, te diría que agendes una reunión para poder evaluar en qué situación está tu empresa actualmente, ¿sí? Después de ese, lo que haríamos es un relevamiento, cuál es la situación actual y consensuar un primer objetivo. Un primer objetivo, bueno, si estás en nivel 3, habría que tratar de llevar al nivel 2, que sería un 80% de los procesos informatizados. Habría que detectar cuáles son esos procesos que te faltan informatizar y lo que deberíamos hacer es justamente definir cuáles son las tecnologías que se van a utilizar en esa etapa. Lo que se arma es un cronograma de implementación, ¿sí? La idea es que armar algo que sea de alguna manera, para que la implementación no sea un chicle, lo que se arma es un cronograma con tareas, responsables y tiempos. Entonces, la idea es poner un objetivo, decir, bueno, no sé de qué tipo de empresa, qué cantidad de vehículos tenés, si lo aclarás mejor. Entonces, con eso se pone un primer objetivo, ¿sí? Y en función de eso, se hace todo un trabajo para atrás. Generalmente, un sistema de flotas, si es una empresa no muy grande, en 30 o 60 días puede llegar a estar implementado. Y lo que hacemos es asignar un consultor, ¿sí? Se hacen capacitaciones personalizadas y tengan en cuenta que se pueden hacer el sistema es un desarrollo propio y se pueden hacer las customizaciones necesarias. Bueno, con 54 equipos, sí, estaría bueno que puedas hacer algún tipo o sea, de alguna manera, si no tenés una buena digitalización de la empresa y tenés 54 vehículos, me parece que hay muchísimo para mejorar. Te invitaría por ahí a agendar una reunión. Incluso Manu les puede compartir el link. Bueno, ahí donde dice, hay un botón que dice agendar reunión, ¿sí? Y si no, Manu ahora les va a compartir un calendario donde ya directamente lo que pueden hacer es
hacen clic ahí y agendan una reunión en el momento que a ustedes les parezca conveniente, ¿sí? Entonces, esto sería un poco el programa de trabajo para quienes quieran acceder a esto. Y por último, lo que podemos hacer es presentarles un tablero de control. Entonces, yo voy a tratar de salir de aquí. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Click, que trabaja integrada, ¿sí? Es un tablero. Esta es una herramienta que se llama Click, que lo que hace es trabajar de manera integrada al sistema Setup Flotas, ¿sí? Yo con esta herramienta llevo mis propios indicadores, porque considero que es la mejor manera de manejar KPI y no tener un batallón de gente cargando datos en Excel. Todos los KPI yo los tengo automatizados, verán que es desarrollo, gestión de venta, bueno, estos son mis KPI. A ustedes seguramente le van a interesar los que sean KPI logísticos. Para eso tenemos KPI de transporte de cargas, KPI de cubiertas, KPI de gestión de almacenes, KPI de costos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, KPI de costos de flota. Entonces yo voy a abrir esto en una pestaña. Lo que va a hacer la herramienta acá es meterse en el sistema de Setup Flotas y me va a traer todos los costos que yo registré en ese momento, ¿sí? Entonces, me dice, bueno, la cantidad de costos registrados fueron 442.259.000. Esto es una empresa que está trabajando, fíjense, con nosotros desde el 2001, ¿sí? O sea que hay registrada 22.901 reparación. Y yo acá tengo cuáles fueron acá tengo, por ejemplo, un gráfico que me está mostrando, de acuerdo al costo, cuáles fueron mis gastos más importantes. Combustible, sueldos, peajes, ¿sí? Incluso yo puedo variar esto porque yo puedo ver, en este caso, puedo ver plata y en este caso puedo ver cuáles son los equipos que más gasto tienen. Fíjense que acá tenemos un promedio de gastos de 3 millones y pico, 2, pero vemos que este equipo tiene 53. Incluso si yo hago un escroleo acá abajo, un paneo, acá vemos que tiene un equipo 58. Entonces, a mí me sirve esta herramienta no solo para tener KPI automático, sino para poder analizar. Entonces yo digo, bueno, voy a analizar por qué este equipo tuvo un gasto de 53 millones cuando el resto tuvo muchísimo menos, ¿sí? Entonces, acá ya me dice, bueno, ese equipo que gastó 53 millones, en realidad ya me acotó, ya no tengo 22.000 reparaciones, tengo 304, ¿sí? El gasto de ese equipo acá me da el porcentaje exacto. Y acá me hace una apertura de los costos. Me dice, bueno, gastaste en leyes sociales, gastaste en sueldo del chofer, peaje, y acá me dice que el 86% de este gasto es combustible. Con lo cual ahí ya me empieza a hacer un poco de ruido, porque si bien el combustible es un gasto alto, nunca es el 86%, por lo menos en Argentina. Entonces, yo ya sé que el problema está en este vehículo y en el combustible, ¿sí? Entonces, detectar eso ya me dice que el problema, el desvío, lo tengo en estas 42 reparaciones. Entonces ahora le digo a la herramienta, bueno, tráeme cuáles son esas 42 reparaciones. Yo voy acá arriba, hago clic y veo cómo está, necesito descomponer este gasto de 46 millones para ver dónde está el desvío. Acá me está diciendo, como verán, que hay un gasto de 15.000, 11.000, 11.000. Yo voy bajando, bueno, se ve que acá han querido poner 43.588 y se ve que esto fue un dedazo, pusieron 43.588.052, ¿sí? Fíjense, y ahí vuelvo a la pantalla inicial, cómo yo hice para encontrar este desvío en 22.900 reparaciones. Bueno, este es uno de los tableros que se puede armar. Después tenemos tablero de gestión del taller, tableros de KPI de mantenimientos correctivos, KPI de preventivos. Bueno, esto da para hacer muchísimo trabajo más. Por eso, a quien le interese este tema y ver qué tipo de herramientas se pueden implementar, vuelvo a repetir, ahí está, incluso está en el chat, tienen la posibilidad de agendar una reunión y ver cómo implementar este tipo de tecnologías. No sé si alguno tiene alguna pregunta más para hacer. Si no, bueno, Manuel les va a compartir una encuesta. Esta encuesta nos sirve, bueno, para saber qué les pareció el webinar, qué puntos podríamos mejorar,
qué temáticas ustedes quisieran que toquemos para poder lograr futuras capacitaciones, ¿sí? Así que bueno, yo los dejo entonces a uno con una encuesta. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, acá al final dejo mis datos de contacto. Así que muchísimas gracias a todos por participar y seguimos en contacto.